Bienvenida fuera de micrófono, Ana Samboal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Oye, Encantada de estar aquí, por cierto. Es un placer para Soy nosotros lectora habitual también de este periódico. ¿Qué te iba a decir? Una pequeña curiosidad. Tú llevas firmas con tu segundo apellido. Samboal es el apellido de tu madre, ¿no? Sí, efectivamente, es el de mi madre. Porque ¿Sabes el primero era muy común. El primero es ¿no? Martín, y en Ávila Suele casi ocurrir, todos ¿no? somos Martínez. Suele Y en el colegio a mis hermanos y a mí nos llamaban Samboal siempre. Entonces mi padre ya se resignó a ello. Ya dijo, mis hijos son Samboales, bueno, yo les quiero igual, supongo. ¿Y tenías claro que querías ser periodista o esas cosas Sí, surgen? siempre lo he Te tenido viniste a claro. Madrid, supongo. Lo he tenido claro siempre he querido ser periodista. Al principio en mi casa pensaban que era una broma, después empezaron a ver que era en serio, y aunque tenían en mente, yo era la mayor de los hijos, de los sobrinos, de los nietos, de todo. Entonces no sé por qué a alguien se le había ocurrido que yo iba a ser economista. Bueno, algo tenía de alma de economista, no, pero siempre he querido ser periodista. Terminaste periodismo y hiciste un máster de comunicación. En economía. Comunicación empresarial también, Sí. economía. ¿Por qué? ¿Porque veías que podías tener ahí una salida o porque te gustaba la economía? Pues mira, la economía fue la única asignatura que se me resistió en la carrera. Supongo que mucha gente se sentirá identificada conmigo. No me gustaba nada, la encajaba muy mal, y llegó un momento que yo sacaba buenísimas notas en que esa asignatura suspendí. Y para mí eso fue un disgusto enorme. Y dije, bueno, esto lo tengo que aprobar yo como sea. Y me puse a estudiar, pues no sé cuántas horas, pero era todos los días. Tengo que estudiar 3, 4 horas economía. Me puse a hacerlo y de repente descubrí que me encantaba. Y cuando acabé la carrera fue cuando decidí que iba a hacer un máster en economía. Como abulense, supongo que la figura de Suárez, que a ti te pilló de niña prácticamente, porque naciste creo que en el 72. Bueno, en cualquier caso, es una figura que se ha ido diluyendo o probablemente. ¿Cómo lo vives como paisana suya, digamos? Bueno, en ¿Cómo vives Ávila, la figura de Suárez? yo creo que Adolfo Ahora nos Suárez en Ávila es un referente. Claro. Yo cuando era una niña le veía muchas veces. Él iba algunos fines de semana a Ávila, yo me lo encontraba en misa, en la iglesia de la Santa. La casa que ellos tenían, la familia, que ahora creo que es un hotel, estaba justo al lado de la iglesia de la Santa. Era, no es que fuera frecuente que visitara Ávila, pero era una persona que podía ir por la calle con tranquilidad y le veías, bueno, está aquí Suárez este fin de semana, era una cosa normal. Ávila es una ciudad relativamente pequeña y entonces era más pequeña todavía. Yo creo que los abulenses sentimos a Adolfo Suárez como el gran presidente que fue nuestro. De alguna manera es como ese hijo de la tierra, ¿no? De alguna manera, es que lo es. Y él tiene una estatua en la plaza que lleva su nombre, al lado del Arco del Grande, y yo creo que es una persona muy querida, Adolfo Suárez, en Ávila, sí lo es. Porque actualmente se le recuerda quizá por ese gesto que tuvo que a veces se echa de menos, ¿no? De decir, me voy, y además porque creo que es bueno para España, ¿no? Ahora mismo a veces se piensan, cuando se habla de dimisiones, aquí no dimite nadie, ¿no? Aquí no dimite nadie. Y además prima a veces el interés político personal más que el... Yo creo que era bueno para España, interés. y él lo entendió así, pero no sé si él tenía muchas otras opciones. No sé hasta qué punto no le queda otro remedio. Ahora tengo la sensación, por lo que he leído de él, por lo que he escuchado de él, de personas que trabajaron con él, incluso de sobrinos de su propia familia, que nunca dejó la política. Él llevaba la política en las venas, y de hecho volvió a intentarlo con el CDS, y siempre estuvo ahí hasta que fue perdiendo un poco la memoria, ¿no? En tu trayectoria está la televisión, sobre todo se te recuerda por aquel informativo que tuvo mucho éxito, que era Diario de la Noche, en el que había, curiosamente yo recuerdo que tú estabas acompañada, no sé si fue en la primera etapa, como por Fernando Sánchez Dragó, que no debía ser fácil estar con Sánchez, ¿no? Porque era muy, ¿no? Cada uno, yo siempre digo que cada uno somos un personaje y cada uno tenemos nuestra tara, ¿no? Claro. Aquel informativo se inicia, ¿no? con Germán Yanque. Claro, también. Yo fui redactora, a mí me fichó Germán Yanque como responsable de la sección de economía del informativo. Cuando se va Germán Yanque, llega Sánchez Dragó como director, y entonces yo soy subdirectora. Posteriormente Germán Terç, yo me mantuve como subdirectora, también presentadora con ambos, y después yo asumí la dirección.
el informativo fue desarrollándose, creciendo, adoptando un poco la personalidad de cada uno de sus directores, y yo recuerdo, para mí fue una etapa maravillosa. Yo fui creciendo también profesionalmente con ese informativo, o sea, empecé como una redactora y acabé como directora, fui creciendo con él. Fue muy gratificante, la verdad. ¿Y con quién se trabajaba mejor? ¿Con Fernando o con Germán? Porque los dos tienen, ¿no?, yo una personalidad... tengo muy buen recuerdo de ambos desde el punto de vista personal. Yeah. De los dos. Son completamente distintos, muy intelectuales ambos. Dragó era una persona muy trabajadora, que se estudiaba mucho, que se preparaba mucho Muy culto, su ¿no? intervención. Y Germán tenía una capacidad para diseccionar la realidad, ver lo que estaba ocurriendo. También muy, muy culto. Tenía una cultura amplísima, Germán. Yo aprendí mucho de ambos, y a los dos les tengo mucho cariño. Telemadrid es un medio, lógicamente, al ser una televisión autonómica que depende del gobierno autonómico, siempre hay más presiones, hay más... Quizá ahí la política, los sindicatos, se trabaja con dificultad a veces en... Hay presiones en todos ¿Cómo luchas los sitios. contra ello? Porque claro... Hay presiones en todas partes, ¿eh? Yo no he sido más libre en una televisión pública o en una privada. Depende del jefe que tengas. Depende del trabajo que estés haciendo en este momento. En un sitio tienes la presión que puede ser del entorno político de alguna manera, y en otro puede ser de los anunciantes. Que esa dependencia en la televisión pública la tienes muchísimo menos. Y ¿no es fácil? No lo es, para nada. Y en algunos momentos, sobre todo yo estuve en Telemadrid en la etapa del ERE y en la etapa más dura. Aquel momento fue verdaderamente traumático. Además, la oposición pone tal vez también ahí la diana en los medios, ¿no? Igual que ocurre con Televisión Española, supongo que es una... Pero yo pretendo, y creo que lo he conseguido casi siempre, abstraerme de todo eso. O sea, mi trabajo era ir allí, hacer un informativo. Que después te iban a caer críticas por todos lados y aplausos por otras partes, pues también. Bueno, estás ahí, estás en un escaparate y te expones a eso. Es verdad que los tiempos del ERE en Telemadrid fueron tremendamente duros, porque había personas que se pensaban que la televisión era suya y que tenían más derechos que los demás. Y yo siempre he pensado que las televisiones públicas, quien manda es el Consejo de Administración, y al Consejo de Administración lo nombran los parlamentos. En el caso de Madrid, la Asamblea de Madrid; en el caso de Televisión Española, en el Congreso de los Diputados. Después puedes pensar si el sistema de elección es mejor o peor, o más o menos representativo, y obviamente es público, lo pagamos todo con nuestros impuestos y tienes todo el derecho del mundo a criticarlo, pero quien manda es el Consejo de Administración, no los representantes de los trabajadores, que tienen un papel importante, pero el papel es el de representantes de los trabajadores. Y en algunos casos, y eso ocurrió en Telemadrid, eran representantes de algunos trabajadores, no de todos. Solo de algunos. Oye, ¿qué te iba a decir? Trabajaste, cuando llegaste, creo que la presidenta era Esperanza, ¿no? Azaguirre, pero luego tuviste Nacho González o Ignacio González. Creo que también abarcas, ¿no?, la parte de Cristina. ¿Con cuál de ellos trabajaste más a gusto? Porque ellos, es que yo no trabajaba con ellos. Yo trabajaba con de alguna forma. Yo trabajaba con mi director de informativos, que era Agustín de Grado, y trabajaba con el director general de Telemadrid, que en la primera etapa fue Manolo Soriano, y después José Antonio Sánchez. Y yo no tenía un contacto ni frecuente. Te iba a decir, es que era esporádico cuando venían al programa a hacer una entrevista con los presidentes de la comunidad. También es verdad que mi informativo tenía vocación de nacional, no era un informativo que estuviera muy centrado en la política autonómica. De hecho, salvo que las noticias del ámbito de la Comunidad de Madrid propiamente dicho no tuvieran proyección nacional, no tenían cabida normalmente en el informativo, con lo cual yo esa relación no la tenía y esa presión tampoco la sentía. Te lo comentaba también porque cuál de ellos a lo mejor podía prestar más apoyo, creía más en la televisión autonómica.
Yo creo que cada uno tenía su proyecto. Ya. Pero lo puedo juzgar desde fuera, no porque yo tuviera una interlocución directa. Es más, procuré no tenerla. Me sentía mucho más libre trabajando allí. Yo sí tenía que consultar algo, consultaba con mi director de informativos siempre. Después, obviamente, te encontrabas con el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid y tenías una... y obviamente les saludabas, iban más o menos de forma periódica a hacer una entrevista. Bien, pero no tenía una relación frecuente. Yo con quien veía la escaleta todos los días era con mi director de informativos y con quien contrastaba la información que íbamos a dar o cómo la íbamos a enfocar o a quién íbamos a invitar o no, era con mi director de informativos. Y yo me sentía muy cómoda trabajando así y mucho más libre. Oye, en tu, digamos, vertiente de periodista económica, bueno, has escrito varios libros, has tratado los temas económicos. ¿Qué opinión tienes de que el gobierno de momento diga que se puede seguir sin aprobar presupuestos? O sea, ¿se puede gobernar sin presupuestos? Y entramos ya un poco, si quieres, en el tema de actualidad, más de actualidad. Yo creo que no. No se puede. No. Puedes intentar sobrevivir. Bueno, las pruebas me remito, ahí siguen. Pero creo que no se puede y, ojo, creo que no se debe. Creo que el proyecto de presupuestos, y ha cambiado mucho el debate, que antes los debates de presupuestos se miraba partida a partida, sobre todo en comisión, en qué se va a gastar usted el dinero y por qué. Creo que el proyecto de presupuestos es la ley más importante del año. Es decir, tú puedes decir que vas a apoyar a los enfermos de ELA. ¿Quién se va a negar a apoyar a los enfermos de ELA? Se ha hecho una ley y ellos han insistido y ha habido una presión social, pero ¿hasta dónde es creíble ese apoyo? Demuéstramelo con hechos. Los hechos es la partida presupuestaria de esa ley. Es una ley nueva. Si tú no tienes unos presupuestos, si no le puedes dar dinero. Si no le das dinero, tu apoyo a los enfermos de ELA es un brindis al sol. Y así todo. Es decir, si no tienes dinero para financiar las políticas que tú apoyas o las que quieres poner en marcha, son brindis al sol. No. Supervivencia pura y dura. A mí me parece que no se puede gobernar sin presupuestos y no se debe. La Constitución, de alguna forma, dice que hay que presentarlos. Otra cosa es que luego no se aprueben, ¿no? Pero que obliga a presentarlos, cosa que tampoco, ¿no? La Constitución dice... Aunque hay algunas, que yo creo que en este país distintas tenemos opiniones al respecto, Es ¿no? que yo creo que en este país tenemos muy poca cultura constitucional. No sabemos distinguir entre una ley orgánica, entre un real decreto, un decreto ley, y creo que eso es algo que se tendría que enseñar en los colegios, porque también te dicen, no, la Constitución me da derecho a tener una vivienda, y entonces si no me la dan, pues la ocupo. No. Hay derechos en la Constitución que obligan a los poderes públicos a garantizarlos, que son el derecho a la libertad de expresión o el derecho al honor o a la libertad religiosa o a la vida. Esos derechos la Constitución manda a los poderes públicos garantizarlos y hay otros que les dice, ustedes tienen que poner todas las condiciones para que exista una vivienda, por ejemplo, o usted tiene que llevar un presupuesto en tiempo y forma. Creo que eso obliga a los poderes públicos a hacerlo, pero ¿es comparable a esos derechos fundamentales que tienen que hacer todo para garantizarlos? No lo sé, yo creo que hay un debate que tienen que resolver los juristas, los constitucionalistas. Espero que lo resuelva más pronto que tarde, porque me parece que la falta de presupuestos no aprobados, sino llevados al Parlamento, que lleven 2-3 años sin hacerlo, me parece que es una grave carencia. Más allá de la ley propiamente dicha, también de espíritu. Creo que hemos perdido mucho espíritu democrático. Ya. Porque dices, no se puede gobernar sin presupuestos, pero ¿se puede gobernar sin Parlamento? Claro, es que es lo mismo. Es que vamos otra vez a... Es lo mismo. Es que Sánchez llegó a decir que habría que seguir sin Parlamento, claro, con el Parlamento, ¿no? Bueno, y la ministra portavoz nos ha dicho que para qué van a ir a perder el tiempo al Congreso de los Diputados. Y falta esa cultura democrática también para exigirlo. Para decir, no, oiga usted, tiene que pasar por el Parlamento. El Parlamento no es una mera transmisión de las necesidades y poderes del Poder Ejecutivo. El Parlamento es el poder legislativo. Y si el Senado dice algo
Y si el Senado aprueba algo, tendrá que ir al Congreso y votarse o no votarse. Pero usted tiene que llevar las cosas al Congreso de los Diputados y tienen que debatirse y tienen que estudiarse allí. Porque es que si el Congreso o el Senado es la mera correa de transmisión del gobierno, del Poder Ejecutivo, pues entonces, ¿para qué vamos a pagar a todos esos señores? Pero es que nos hemos pensado que aquí el que manda es el gobierno y los demás no pintan nada, ¿no? Aquí la soberanía se reparte en 3 poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial también, que es que nos olvidamos que el Poder Judicial también es soberanía. Cuando hablamos de economía, hay una especie de, bueno, el gobierno dice este país va bien, la macroeconomía estamos creciendo por encima de tal, pero eso en la calle parece que no se nota. Yo no sé, tú como experta un poco en economía, ¿cómo valoras la situación y dónde crees que hay que mejorar bastante, ¿no? Porque estamos hablando siempre de que el paro juvenil, Yo creo la que precariedad, ¿no? las cifras de paro oficialmente han bajado, ¿no? Mira, las estadísticas de Yolanda Díaz están estupendamente. Yo creo que estamos en una situación precaria. Es decir, el Producto Interior Bruto ha crecido, obviamente, y ahí están los datos. Se podrá discutir una cifra, una décima arriba o abajo, pero ahí están los datos. ¿Pero por qué ha crecido? Porque somos más produciendo, porque la población ha crecido. Han llegado más de 1 millón de inmigrantes no voy a decir el periodo de tiempo porque seguro que me equivoco, pero estaba mirando los datos hace unos días, en muy poco tiempo. Es decir, hay más riqueza, pero se reparte entre más personas. Hay más riqueza porque producen más y se reparte entre más personas. Entonces, en términos macro hemos crecido, claro, y eso está bien, pero ha crecido también la deuda. Estamos en niveles récord, un mes lo rozamos y otro nos despegamos un poquito, pero estamos en niveles récord. Entonces, ¿estamos creciendo porque producimos más, porque somos realmente más ricos, o estamos produciendo más porque lo estamos repartiendo entre más? Somos más ricos porque lo estamos cargando a las próximas generaciones la factura, porque eso es la deuda. Yo creo que estamos, y no es de ahora, o sea, no creo que sea de ahora, creo que llevamos probablemente desde la crisis de 2008 creciendo así, a base de deuda pública. En los tiempos antes de que estallara la burbuja, la deuda estaba por debajo del 50% del Producto Interior Bruto y ahora está por encima del 100%. Entonces, que es muy fácil verlo. Estamos creciendo en base a deuda. Es decir, estamos creciendo colgándonos sobre la espalda de las próximas generaciones. ¿Y después la vida de las familias es mejor? Yo creo que no. Yo creo que los jóvenes de hoy o los graduados universitarios de hoy no viven mejor que los graduados universitarios de hace una década o de hace 2 o de hace 40 o 50 años. Su calidad de vida es peor. Y dices, ¿y cómo mides su calidad de vida? ¿Tienen acceso a mayor oferta de consumo? Sí, pero no tienen acceso a una vivienda. Sus trabajos son mucho más precarios. Es decir, no estamos mejor de lo que estábamos. ¿Estamos para echarnos las manos a la cabeza? Tampoco. Pero creo que tendríamos que haber hecho hace más de 10 años reformas estructurales que aumentaran el potencial de crecimiento de la economía española. Porque después lo miras y tenemos unas empresas brillantes. Y tenemos profesionales que en otras partes del mundo se pegan por ellos. Ingenieros, sanitarios. Es decir, materia prima hay en la sociedad civil. Oiga, a lo mejor es que las reglas del juego no son las adecuadas para que eso brille y de todo el potencial que tiene. Claro, porque el enfrentamiento y la polarización impide también probablemente hacer acuerdos reformas estructurales en la economía, pero no solo eso, en la enseñanza, en la vivienda que hemos hablado. Pero yo no creo que sea fruto del enfrentamiento. Un gobierno sin colaboración con la oposición puede llegar a hacer... Pero hemos tenido mayorías absolutas soberbias. Pero cuando los socios están de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, pero si vamos a ver, ¿cuál fue la última gran mayoría absoluta? ¿La de Rajoy? Sí. Pudo poner este país boca abajo. Es verdad que estaba en una situación muy complicada, porque el objetivo en ese momento era evitar el rescate de la economía,
y era evitar ceder soberanía a la Comisión Europea o al Banco Central Europeo. Es verdad, pero se han podido hacer esas reformas. Yo no creo que no se hayan hecho esas reformas por la polarización. Creo que muchas de las reformas no se han hecho y porque es mucho más cómodo polarizar que liberalizar Echarle el la culpa al comercio. otro, ¿no? ¿Qué riqueza le ha dado a Madrid liberalizar los horarios comerciales? Madrid es una ciudad viva, de lunes a domingo, me atrevería a decir que las 24 horas del día. Y eso es fruto de una liberalización de horarios comerciales. ¿Por qué no se ha hecho en otros lugares? Porque no se ha querido, porque no se cree en ello, porque no se ha querido enfrentar a los comerciantes en ciudades pequeñas, que en muchos casos son lobbies importantes. Es decir, hay reformas que no se han hecho porque no se han querido hacer o porque no se han sabido hacer, por miedo, por convicciones políticas, por lo que sea. Y entonces, si no gobierno, pues a lo mejor me resulta mucho más rentable polarizar y que estemos pegándonos palos todo el día porque se entretiene al personal y no se dan cuenta de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer y para lo que me pagan, que es para tomar decisiones y para gobernar. Sí, hablando de peleas y de enfrentamientos, ¿cómo valoras el trabajo y la gestión que está haciendo Ayuso en Madrid, en la Comunidad de Madrid? Has hablado de que Madrid tenía... Pues no estoy tan al día de la gestión en la Comunidad de Ya no Madrid estás en porque ya no Telemadrid. estoy en Telemadrid y entonces... Los temas más locales. Claro, es verdad, no lo ves tan de cerca Sí. ni estás al día a día tan de cerca. Bueno, pero ya es una Yo figura, creo que es... ¿no? Bueno, yo creo que ya es una figura política de primer orden, con proyección nacional, sin ninguna duda. O sea, pero una cosa es la figura política de Isabel Díaz Ayuso y otra cosa es la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. Me fijo en lo económico, porque probablemente en eso sí que estoy más al día. A lo mejor otro tipo de políticas no estoy tan atenta. Yo creo que se está haciendo una gestión liberal. Tampoco liberal al extremo, pero liberal, sí, es una comunidad en la que los impuestos son más bajos, en las que se favorece la iniciativa privada y la iniciativa de la empresa, que es la que crea riqueza y la que crea puestos de trabajo, o por lo menos así lo creo yo, y desde ese punto de vista me parece muy positiva esa gestión. La apuesta por Óscar López para competir en las próximas elecciones, se supone, ¿tú crees que es un acierto? ¿O ves que tiene posibilidad de la izquierda de recuperar la Comunidad de Madrid? ¿O si llevan ya 23 años? Yo lo veo tremendamente complicado. Primero porque pienso que frecuentemente los gobiernos son los que pierden las elecciones, no los aspirantes las que las ganan. Y no creo que la gestión de Isabel Díaz Ayuso le merezca perder el gobierno ahora, o por lo menos no lo percibo. Hay veces que lo ves, dices, bueno, estos se van a pegar un batacazo, el final de la etapa Aguirre, posteriormente Ignacio González, se veía venir, que aquello era una situación terrible y que iban a perder el gobierno y de hecho lo salvaron haciendo un pacto con Ciudadanos, pero habían tenido mayorías absolutas. No tengo la impresión de que ahora vaya a ocurrir algo así. Entonces, esa es la primera consideración. La segunda, yo es que creo que la izquierda tiene su nicho de mercado, digamos, su segmento de población y de votantes en la Comunidad de Madrid, pero no es mayoritario. Es decir, la proyección que venden de la Comunidad de Madrid, y digo la proyección porque yo tampoco tengo muy claro cuál es su concepto de lo que tiene que ser el Madrid de los próximos 4 o 8 años. Creo que no tiene un público suficiente como para generar una mayoría clara. ¿Cuál es el proyecto de Más Madrid? Más allá de las manifestaciones que han hecho en el tema de la sanidad, donde Mónica García, que ha sido una voz muy potente en Más Madrid, ha estado muy enfocada porque ella viene de la sanidad. Más allá de eso, ¿cuál es el proyecto? Ustedes van a subir, van a bajar impuestos, van a favorecer la libertad de empresa, ¿no? ¿Qué tipo de educación quieren? ¿Qué tipo de Madrid del futuro quieren? Y en el caso de Óscar López, acaba de llegar. Veremos. O sea, lo que yo veo es que ha buscado el enfrentamiento claro con Ayuso,
de forma muy radical. Es un perfil distinto al anterior en el sentido de que No tiene nada que ver. Claro. O sea, Lobato tenía un proyecto para es más Madrid. la pelea La misma pelea que tiene Pedro Tú has Sánchez con dicho- Ayuso, pues trasladarla ahora a Óscar López con Ayuso. Pero más allá de eso, ¿cuál es su proyecto para Madrid? Yo creo que Juan Lobato tenía un proyecto para Madrid. Ujú. Te podría gustar o no, podrías votarle o no, pero tenía un proyecto. Y después intentaba asentarlo en el Partido Socialista de Madrid, que antes, en los tiempos de Leguina y en los tiempos de Tomás Gómez, era una jaula de grillos a veces, pero estaba vivo. Ahora, ¿qué es el Partido Socialista de Madrid? Oye, ¿cómo ves nuestra profesión? Porque ya tienes un recorrido y yo no sé si ha cambiado mucho desde de aquellos inicios. No lo sé. Ahora mismo parece que estamos siempre con que si la fachosfera, si el equipo de opinión sincronizada, hay como más... Polarización otra vez también. con la polarización. Vamos a utilizar, si quieres, otra palabra. El otro día en un coloquio, en un colegio, me decía un profesor: es que, claro, yo no tengo tiempo de leerme no sé cuántos periódicos y ver cuántos informativos, y es que los periodistas son de izquierdas o de derechas, y claro, y le digo, perdona, tú, ¿de qué eres profesor? No recuerdo si me dijo, creo que me dijo biología. Y le dije, ¿y tú impartes biología de derechas o biología de izquierdas? Se me quedó así. No, o sea, los periodistas somos periodistas. Y cuando trabajamos con la información, creo o quiero creer que la mayor parte somos honestos y que hacemos nuestro trabajo y contamos lo que vemos. Y después tenemos una opinión. Y cuando hacemos opinión, podemos tener opinión de izquierda, derecha, centro o... A mí me preguntan, ¿tú qué opinión tienes? Y yo la mía. La mía. Que puede ser más de una cosa o más de otra, pero yo tengo mi propia opinión. Más allá de eso, a mí la profesión sí me preocupa. Creo que se ha precarizado desde el punto de vista económico, es decir, los medios de comunicación son menos fuertes, y cuando un medio de comunicación no es muy fuerte, tiene más complicado defender la libertad para trabajar de sus periodistas. Y eso me parece preocupante. Yo creo que vino la crisis económica, que fue un palo para todo el mundo y para los medios de comunicación en particular, y después, cuando los demás sectores han ido levantando cabeza, nosotros nos hemos encontrado con una revolución tecnológica que eso nos tiene todavía en profundo cambio. Eso desde el punto de vista de las empresas de medios de comunicación. Eso nos hace más vulnerables ante el poder, y digo ante el poder, y cuando hablo de poder no me refiero solo al poder político. Hay poderes políticos y hay poderes económicos. Las empresas son muy fuertes en los medios de comunicación. Y después hay otra forma de trabajar que a mí me preocupa especialmente. Es decir, cada vez tenemos menos capacidad y menos libertad para movernos desde todos los ámbitos. Hay menos ruedas de prensa, los poderes públicos o los que nos gobiernan se someten a menos ruedas de prensa. Tú vas al congreso de un partido y antes tú estabas en el plenario y antes podías meter la cámara y ver qué cara ponía Pedro Sánchez cuando estaba hablando Lambán, o qué cara ponía Rajoy cuando hablaba Esperanza Aguirre. Ahora no puedes meter la cámara porque te dan la señal realizada. Y si con suerte puedes estar dentro del plenario para verle la cara, pero nuestra capacidad de actuación se ha reducido de forma sustancial, y eso de alguna manera te impide trabajar como tú querrías. Y luego hay otra parte también de la opinión pública en la que se ha generado una especie de descrédito al periodista. Yo me he encontrado mucha gente que me dice, no tenéis ni idea, ¿por qué te voy a decir yo lo que es noticia? Las redes sociales pueden haber influido también. Claro, o sea, nosotros tenemos Ya tienes una acceso formación y una experiencia en trabajar la información. Y hay gente que te viene diciendo básicamente que tú no tienes ni idea, eso en el mejor de los casos, porque te pueden decir cosas peores y te viene a explicar cómo tienes que hacer tu trabajo. Porque es que lo han visto en un tutorial y te dan un sermón en Instagram o en TikTok que te quedas así y dices, venga, vale. Estuviste un año, creo que fue un año, en 2003, como asesora en prensa en Moncloa, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, ¿cómo se vivía? Un Claro, porque máster. ahora parece que se quiere controlar a través del poder, incluso cambiar, regular la profesión
hacer cambios en legales. No sé, tú aquella etapa, ¿cómo la recuerdas? Pero no era así, para mí Porque fue la segunda etapa de Aznar, ¿no? el último año. Además fui con la condición de yo entro aquí el Dijiste, último ¿dónde año estoy, no? y me voy cuando acabe la legislatura y vengo a la presidencia del gobierno de mi país. Para mí fue una etapa intensísima de trabajar muchas horas. De conocer a mucha gente y sobre todo de aprender cómo se funciona un gobierno por dentro. Ahí yo aprendí muchísimo. De cómo se relacionan, de por qué son necesarias 4 reuniones, de qué parte aporta cada ministerio a una ley, de cómo se pone en marcha, de por qué los tiempos son a veces tan largos. Para mí fue una etapa estupenda, de verdad, aprendí muchísimo. Ver los medios desde el otro lado, ¿no? Desde luego, y además es una aventura que le recomiendo a todo el mundo. Ponerse en el lado del otro. Sí, porque además... eso sí siempre lo tuve claro. Yo estaba allí dentro, pero estaba en el lado del otro. O sea, yo fui periodista y me seguía sintiendo periodista. En alguna entrevista, Ana, comentabas que siendo mujer las oportunidades, quizá eso está cambiando también, ¿no? Pero hay menos oportunidades. Las mujeres han tenido menos oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad. No sé si te referías a los puestos de responsabilidad o que se os valorara más vuestro trabajo. No sé si hay menos oportunidades, pero yo sí he sentido, y hablo desde mi experiencia personal, que tienes que ganártelas. Es decir, mira, me pongo en el caso de que hablábamos antes de Diario de la Noche. Dragó era un señor que venía de hacer libros y le ponen al frente de un informativo de televisión. Que tiene que aprender a hacer televisión y tiene que aprender a hacer una escaleta. De hecho, bueno, yo era la subdirectora y yo trabajaba con él en la escaleta. Él me decía, quiero ver no sé quién y que venga no sé cuánto. Y yo decía, espera, que esto hay que hacerlo en una escaleta, ¿no? Esto hay que meterlo dentro de un plató y esto hay que traducirlo en un lenguaje televisivo para llegar a la gente. Hermann Tertsch venía de un periódico que era el diario El País y era muy buen periodista y conocía y sabía trabajar la información, pero después la información no se trabajó igual en prensa que en televisión. Y yo era la subdirectora y yo trabajaba la escaleta. Y yo era la que veía cómo se ordenaba todo eso en un lenguaje televisivo. De aquí tenemos que hacer un vídeo, aquí hay que hacer un total. Aquí no hace falta que estés 10 minutos hablando, porque no necesitamos la página de un periódico, porque la televisión es imagen. Con que tú metas una imagen de una tormenta tremenda, no hace falta que describas la tormenta. Si es que te está entrando por los ojos, la estás oyendo. Ese lenguaje televisivo. Después yo fui la directora. Dices, yo me fui ganando ese puesto. ¿No decir que antes eras la florero? No, para nada, nunca lo fui. Nunca lo fui y mis directores, que fueron ellos, siempre me trataron con respeto y como una profesional. Para nada me sentí en ningún momento así. Creo que no lo fui, creo que tampoco doy el perfil para eso y ellos tampoco me trataron así, jamás. Pero es verdad que de alguna manera tienes que demostrar que vales para ese trabajo para que te den la oportunidad de hacerlo. El libro Nacida para triunfar, en el que es una biografía no autorizada de Ana Patricia Botín. Claro, Nacida para triunfar, efectivamente quizá ella no ha tenido esos problemas, por lo menos porque venía ya con, ¿no? Bueno, tuvo sus propias dificultades. Heredaba de la familia, ¿no? Me gustaría alguna vez tener la oportunidad de conversarlo con ella, porque nunca hablé con ella. Ese libro... Es muy hermético esto del, ¿no? Yo ese libro le trabajé sin llamar al banco, sin hablar con el banco. Me lo encargó Imelda, que es la directora de la Esfera de los Libros, que es una editora magnífica. Y me dijo, como en el Banco Santander se enteren de que estamos haciendo este libro, no lo hacemos. Así que tú verás cómo te las apañas. Y entonces yo preparé toda la documentación y decidí ir en círculos concéntricos hacia adentro para llegar al final o intentar llegar a ella, pero que no me condicionara el llegar al banco el libro, porque yo ya tenía otras fuentes que me habían contado otro tipo de cosas. Y así fui. Primero me encontré con que había muchas personas que era como, si en el banco no lo saben, yo no hablo contigo. Y fui empeñando mi palabra por medio Madrid, diciendo, mira, yo voy a hablar contigo,
no voy a poner tu nombre porque casi todos eran off the record, pero te aseguro que antes de que este libro se publique yo voy a llamar al Banco Santander. O sea, te doy mi palabra. Y curiosamente, y por eso estoy muy agradecida, lo aceptaron. O sea, casi todo el mundo que habló conmigo, empeñé mi palabra en que finalmente llamaría al banco y al final lo hice, pero al final. Entonces, cuando yo ya tenía más o menos el libro hecho, llamé al banco para decir que estaba haciendo un libro sobre la Ana Patricia Botín y que me gustaría hablar con ella. Y entonces me dijeron que no tenían en mente en ese momento hacer un libro. Y dije, no, si es que no es que tú lo tengas en mente, es que el libro lo tengo hecho yo. Y ahí ya sí tuve acceso a las personas de comunicación del Banco Santander. Contrastar algunas cosas. Para contrastar muchas cosas. De alguna manera, yo entendí que si podían leer el libro, pues a lo mejor me daban una entrevista. No fue tan explícito, pero yo lo entendí así. Y yo no estaba dispuesta. El libro ya estaba hecho. Quiero decir que creo que me vino muy bien en las 2, 3, 4 reuniones que mantuve para contrastar mucha información y para tener algunos detalles más personales, pero el libro ya estaba trabajado. Y no me dieron la entrevista. Y lo entiendo también, no sabían qué libro iba a salir. No sé, y prestar la voz de una presidenta que además acaba de llegar, porque en ese momento ella acababa de llegar al banco, es comprometerse mucho. Yo creo que fui, o siempre he tratado de serlo, honesta con todas las fuentes, cumplí mi palabra en todos los casos. Hay muchas cosas que no pude publicar, lamentablemente, pero intenté ser honesta y aprendí mucho del personaje. Ana Patricia Botín lo tenía más fácil que el resto del mundo para ser la presidenta de Santander, pero yo creo que también lo trabajó y lo trabajó, en mi opinión, muy bien. Ahora estás en el Cascabel, bueno, hace tiempo, vas a hacer el fin de semana del Cascabel, colaboras en La Hora de la 1. No sé, ¿es la misma cuando vas al Cascabel que cuando vas a la 1? Sí, soy la misma. Y además agradezco a los directores de los programas que me dejen ser yo misma. Yo soy yo. Lo que pasa que mi rol también es distinto. Quiero decir, en el programa del fin de semana del Cascabel Domingo, que es el que yo dirijo, mi labor es como directora, presentadora. Eliges los invitados. Efectivamente, en el Cascabel de diario los directores son Antonio Jiménez y Luis Zubeldía y son ellos los que me piden que trabaje en un tema o en otro, o yo la que les digo, oye, tengo esto que creo que es interesante, que os puede interesar, y me dicen, pues sí, vamos a ir con esto hoy o no. Y después en La Hora de la 1 yo soy una colaboradora más, como en la tertulia, y somos 4 personas, y doy mi opinión y ya está. ¿No consideras que hay demasiado periodismo opinativo, que hay demasiadas tertulias, tanto en radio como en televisión? Sí. Con sus matices y sus... Sí. Es que es más barato hacer opinión que hacer información. Hacer información es muy caro. Tú date cuenta, la gran cantidad de corresponsales que había en tantos países cuando había una noticia, la gran cantidad. Pero hacer televisión es muy caro. Y yo creo que también los espectadores deben ser conscientes de eso. Que si tú quieres estar en cada ciudad que ocurre algo o en cada país que ocurre algo, eso significa movilizar a un equipo de, como mínimo, un cámara y un periodista, un productor que tiene que estar pendiente de todo ello, unas señales de satélite que se tienen que enviar. A lo mejor si esto ocurre y dura 1, 2, 3, 5 días, noches de hotel, etcétera, etcétera. El viaje, los desplazamientos, la tele es muy cara. Vamos a ir ya casi terminando, pero me gustaría que me dijeras qué opinas. Hay gente que se plantea si realmente la democracia puede ponerse en peligro en una situación en la que estamos ahora mismo, con un digamos, asalto a las instituciones, con un desprestigio evidente, ¿no? La gente está muy cabreada. ¿Qué diagnóstico que tú harías, incluso de cara al futuro? ¿Cómo lo ves? Dar por hecho de que la libertad
y la democracia que tenemos está asegurada por inercia, me parece un error tremendo. Eso para empezar. Después, que la libertad o las libertades democráticas que tenemos se han restringido sustancialmente, también lo creo. Hay cosas que no se pueden decir, porque es que te cancelan, te ponen una cruz o vaya usted a saber qué. Oiga, no, aquí en este país hay libertad de expresión para cantar, para escribir, para hablar, para lo que me dé la gana. Y obviamente usted tiene la misma libertad de expresión para aplaudirme o para dar la espalda, pero creo que hay personas que se autocensuran porque hay cosas que es que si las dicen... No se puede preguntar a veces ciertas... Y después me parece que la Constitución que tenemos ha dado lo mejor de sí, pero en este momento se le están viendo algunos de los fallos que tiene. Por ejemplo, el estado de las autonomías, ¿hasta dónde va a llegar? Es que la Constitución no está cerrado. Por ejemplo, la independencia de cada uno de los poderes del Estado para salvaguardarse o blindarse de la intromisión de los otros, porque de alguna manera son poderes y contrapoderes. Todo eso ahora mismo no sabemos que no está regulado en la Constitución o no está desarrollado en leyes que sean lo suficientemente fuertes. ¿Hasta dónde llega el poder constitucional, el del Tribunal Constitucional? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Porque hasta donde sabemos, el Tribunal Constitucional es el encargado de velar por la interpretación de la Constitución, pero no de escribirnos una nueva con sus sentencias. Ni tampoco es un tribunal de casación que tenga que corregir las sentencias del Tribunal Supremo. Todo eso se ha hecho aprovechando los resquicios que deja la Constitución o contraviniendo su espíritu. A lo mejor tenemos que dar una vuelta a todo eso precisamente para asegurar las libertades y derechos que tenemos en esa Constitución y ser conscientes también que ser libres y vivir en un país democrático tiene también unas obligaciones, que de los deberes nos olvidamos muchas veces. Ya para terminar, a ti te han dado recientemente el premio Encarna Sánchez, pues de la Asociación de Radio, creo que es, ¿verdad? Sí. Me imagino que es... Me ha hecho muchísima ilusión, porque cuando estás en un informativo diario te ves mucho y te dan muchos premios. Hemos estado hablando del papel de la mujer, bueno, en los medios y la importancia de la mujer, y ella fue muy pionera también, claro, porque es que fíjate, Encarna fue la primera que hizo... Bueno, ella fue muy pionera. Eso también no lo sé, pero yo quiero no sé decir si que soy pionera. el nombre de Encarna... No sé, el nombre de Encarna es que yo creo que Encarna es una figura con voz propia, es historia cosas, de la radio. Es que yo la recuerdo de muy niña. ¿Ah, sí? Mi abuela y mi padre escuchaban a Encarna, pero claro, yo era una niña pequeña. Entonces, yo recuerdo a mi abuela haciendo punto, cosiendo, y a mi padre en el coche y a hablar de lo que decían. Pero tampoco tengo la conciencia de haberla oído claro, la he oído estos días cuando me llamaron para decirme que me iban a dar el premio, pero las cosas no se escuchan de la misma manera hoy que cuando eres una niña pequeña. Hombre, a mí me ha hecho mucha ilusión, creo que, y además en su mundo, era un mundo de hombres, ella consiguió tener una voz propia y muy clara. Más allá de que unos puedan pensar estaba de acuerdo en lo que hacía o no, pero Encarna es un referente de la radio, sin ninguna duda. Pues muchas gracias, Ana, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer.